Oye, no te saltes el darle me gusta al vídeo, dejar tu opinión en los comentarios y presionar el botón de suscribirte para no perderte nuestras nuevas historias. Nunca imaginé que una noche tranquila en casa, solo yo tomando un té y esperando a que mi esposa llegara, desencadenaría una aventura loca que pondría mi mundo patas arriba. La vida tiene una forma divertida de sorprenderte cuando menos lo esperas, ¿verdad? Soy Javier, por cierto, un tipo de 48 años que ha estado casado con una gran mujer llamada Sofía durante casi 25 años. Hemos construido una vida acogedora juntos, basada en las mismas viejas rutinas, un montón de recuerdos compartidos y un amor que se ha vuelto más profundo y estable con el paso de los años. Sofía tiene un buen trabajo como gerente senior en una empresa importante, y aunque siempre llega a casa con historias de la oficina, nunca presté mucha atención, hasta hace poco, claro. Todo empezó con un comentario casual que soltó durante la cena una noche. «Hombre, no te creerías el día loco que tuve», dijo Sofía, aflojándose la corbata mientras se dejaba caer en la silla frente a mí en la mesa. «Mateo hizo algo increíble hoy, la gente en el trabajo todavía está alucinando». Levanté una ceja ante eso. Mateo. El nombre me sonaba. Es uno de los amigos cercanos de Sofía en el trabajo, un tipo de poco más de 40 años que empezó en la empresa hace un par de años. Sofía nunca para de hablar de él, siempre diciendo lo inteligente, motivado, elocuente y popular que es con el equipo. ¿Qué pasó?, pregunté con la curiosidad despertándose. Sofía se recostó en su silla, negando con la cabeza como si no pudiera procesarlo. Llamó la atención del director regional en medio de una reunión, le dijo sin rodeos que el nuevo plan de reestructuración era un desastre. Y escucha esto, tenía los datos concretos para respaldarlo. El tipo prácticamente se lanzó y salvó a todo el departamento de hundirse. Tomé un sorbo lento de mi té bastante impresionado. Eso es tener agallas. Agallas no le hace justicia, replicó Sofía, con la voz cargada de respeto. Fue puro coraje. Nadie más tuvo el valor de abrir la boca, pero Mateo lo soltó todo como si nada. Tengo que admitir que lo admiro aún más después de eso. Nunca había visto a Mateo en persona, pero la forma en que Sofía se iluminaba al hablar de él me puso a pensar. En mi mente empecé a imaginar a este tipo, tranquilo como el hielo, sólido como una roca, el tipo de hombre que sabe quién es y no titubea cuando hay que dar la cara. Y ahí fue cuando, por primera vez en mucho tiempo, realmente le di una segunda pensada a uno de los amigos del trabajo de Sofía más allá de solo escuchar su nombre de pasada. Una semana después, Sofía me arrastró a una elegante fiesta de la empresa en el centro, un evento formal en un lugar de lujo. No estaba precisamente emocionado por ir, pero sabía que para ella era importante que estuviera ahí, así que lo acepté. Me puse un traje azul oscuro elegante, nada demasiado ostentoso, solo lo suficientemente clásico, y cuando entramos al salón, me golpeó esa mezcla habitual de nervios y torpeza por estar rodeado de desconocidos. Sofía comenzó a presentarme a algunos de sus compañeros, intercambiando charlas y sonrisas, y entonces, de repente, estoy cara a cara con Mateo. Javier, este es Mateo. Mateo conoce a mi esposo, dijo Sofía, sonriendo como si estuviera orgullosa de mostrarme. Mateo se giró hacia mí y por un instante sentí una chispa extraña, algo sutil pero casi eléctrico en la forma en que me evaluó. Sus ojos oscuros tenían una calidez que te atraía pero te descolocaba al mismo tiempo. Un placer conocerte por fin, Javier, dijo suave como la seda, extendiendo la mano. Su tono era firme, relajado, pero cargado de una seguridad tranquila que me hizo hiperconsciente de cada movimiento que hacía. Tomé su mano para un apretón, sintiendo el calor de su agarre, y se quedó ahí un segundo más de lo normal. Igualmente logré decir, esperando que mi voz no delatara el sobresalto que sentía. A medida que la noche avanzaba, seguía siendo arrastrado a charlas donde estaba Mateo. Tenía un encanto que no te golpeaba en la cara, solo era relajado, y era inteligente sin parecer sábelo todo. Pero lo que realmente me atrapó fue cómo prestaba atención. Realmente escuchaba cuando hablaba, dando respuestas que se sentían auténticas, no solo cortesía vacía. En un momento Sofía fue arrastrada a una conversación al otro lado de la sala, dejándome solo con Mateo por un minuto. No pareces de los que disfrutan estas reuniones corporativas, dijo, mostrando una pequeña sonrisa astuta. Solté una risita baja. Tan obvio es, asintió. Oh sí, te entiendo. Estas cosas pueden agotarte.
Pero te digo algo, Sofía realmente valora que estés aquí. Siempre está hablando de ti. La forma en que lo dijo me golpeó directo en el pecho, no de mala manera, sino como si me hicieran sentir notado por una vez. ¿En serio? Pregunté ladeando un poco la cabeza. Sin duda, dijo Mateo. Cuando habla de ti, se nota que está loca por ti y piensa que eres increíble. Debería haberme sentido bien por eso, tal vez incluso conmovido, pero había algo más acechando bajo sus palabras, algo que no podía precisar. Un zumbido extraño empezó a vibrar entre nosotros, nada turbio, nada fuera de lugar, pero definitivamente ahí. Forcé una sonrisa y desvié la conversación a otro lado, sin permitirme pensar en qué era eso. Aún así, conforme avanzaba la noche, no podía quitármelo de encima, como sus ojos seguían encontrándome en la multitud, ese pequeño cambio en el aire cada vez que se acercaba. Luego, la semana siguiente, algo pasó que sacó todos esos pensamientos inquietantes a la superficie. Sofía olvidó un archivo importante en casa que necesitaba para una reunión matutina, y como tenía un hueco libre, le dije que pasaría por la oficina con él. No era gran cosa, había ido a su lugar de trabajo antes, pero nunca me quedaba mucho tiempo. Cuando llegué, el lugar estaba lleno del caos matutino habitual. Me abrí paso entre cubículos y salas de reuniones hasta llegar al departamento de Sofía. Le entregué el archivo a su asistente y justo entonces, escuché una voz que conocía demasiado bien desde atrás. ¿Javier? Me giré y zas, ahí estaba Mateo, mirándome fijamente. Esa misma vibra me golpeó de nuevo, como si el aire hubiera cambiado de marcha. No estaba todo trajeado como en el evento, solo llevaba una camisa blanca impecable con las mangas arremangadas, luciendo genial sin siquiera intentarlo. No pensé que te encontraría aquí, dijo con su rostro iluminándose con una calidez que tenía algo extra detrás. Solo vine a dejarle algo a Sofía, respondí, haciendo lo mejor para sonar casual. Me miró largo antes de señalar la máquina de café cercana. ¿Tienes un momento? Iba a tomar una taza. Me quedé helado por un segundo. Debería haber dicho que no, mostrar una sonrisa educada y salir corriendo. Pero en cambio, solo me encogí de hombros. Claro, ¿por qué no? Nos deslizamos a un rincón más tranquilo de la oficina, donde el murmullo y el ruido de los teléfonos se reducían a un zumbido. Mateo me pasó un café, y mientras tomaba un sorbo podía sentir sus ojos sobre mí. No estaba bromeando con lo que dije en el evento, soltó después de una pausa. Levanté la vista, descolocado. ¿Qué parte? Lo de que Sofía está loca por ti, dijo, y luego hizo una pausa antes de añadir, pero también que no pareces un tipo que está siendo notado como debería. Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que estaba preparado. Debería haberme enojado. Debería haberlo cortado ahí mismo. Pero en cambio mi corazón empezó a latir con fuerza. En el fondo sabía exactamente a qué se refería. Y ahí fue cuando todo cambió. Por un minuto me quedé ahí parado con la taza de café calentándome las manos mientras sus palabras encendían un fuego diferente dentro de mí, uno que hacía que mi pulso se acelerara. No sabía cómo responder. Una parte de mí quería reírse, actuar como si no hubiera captado la indirecta, pero la forma en que Mateo me miró, cruda y real, hacía eso imposible. Tragué con fuerza y solté una risita temblorosa. Esa es una cosa tremenda para decir, hombre. Mateo ladeó la cabeza apenas, observándome de cerca. ¿Tú crees? Solté un suspiro lento. Sofía y yo llevamos 25 años juntos, ella tiene que verme, ¿verdad? Mateo asintió un poco, pero podía ver un brillo en sus ojos, como si supiera más de lo que dejaba ver. No hablo de cómo una esposa mira a su esposo, ya sabes, ese amor y hábito cotidiano, dijo. Me refiero a verte de verdad, a quien eres ahora, no solo al tipo con el que se casó hace tanto tiempo. Sus palabras se colaron como una tormenta sigilosa, revolviendo todas las piezas ordenadas de mi vida que había trabajado duro para mantener en su lugar. La verdad es que ni siquiera sabía si tenía una buena respuesta para eso. Mi matrimonio con Sofía ha sido sólido, tranquilo y seguro durante años. Pero lo que dijo Mateo me golpeó fuerte, me hizo preguntarme con qué frecuencia me detenía a pensar si aún me sentía notado, deseado, no solo cuidado, sino realmente entendido en el fondo. ¿Y lo más impactante? Fue él quien lo señaló como si hubiera visto algo que ni siquiera me había admitido a mí mismo,
y eso hizo que mi corazón latiera más rápido de lo que me gustaría confesar. Tengo que irme, mascullé después de un rato con la voz saliendo más suave de lo que pretendía. Mateo no intentó retenerme, solo asintió como si entendiera que necesitaba salir, pero también sabía que estaría dándole vueltas a esta charla mucho después de irme. Y maldita sea, acertó. Esa noche seguí con la rutina, preparando comida, poniendo la mesa, escuchando a Sofía hablar de su día, pero mi cerebro seguía volviendo a ese momento en la oficina, la mirada fija de Mateo, ese tono discreto pero ardiente. Sentí una punzada de culpa por dejar que se quedara conmigo, pero al mismo tiempo, no podía esquivar la chispa de verdad que sus palabras habían encendido dentro de mí. Más tarde, acostado en la cama junto a Sofía, estaba completamente despierto, mirando el techo como si tuviera respuestas. Ella se movió un poco girándose hacia mí. ¿Estás bien?, murmuró aún medio dormida. Sí, susurré, solo pensando en algunas cosas. Soltó un gruñido somnoliento y se quedó dormida otra vez, completamente ajena al torbellino girando en mi cabeza. Los días siguientes hice lo mejor para sacar ese momento con Mateo de mi mente, pero la vida tiene una forma de lanzar curvas cuando intentas mantenerte en línea recta. Sofía tuvo otra de esas reuniones nocturnas, y en lugar de irme a una casa vacía, pasé por el café cerca de su oficina, un pequeño lugar que me encanta para relajarme. Es más tranquilo por la noche, solo el zumbido suave de la gente charlando y el olor a café fresco y pasteles flotando en el aire. Apenas me había acomodado en una cabina acogedora cuando escuché esa voz otra vez. ¿Javier? Levanté la vista y mi respiración se detuvo un poco. Ahí estaba Mateo sosteniendo una taza para llevar, luciendo sorprendido pero algo contento de verme. ¿Cuáles son las probabilidades, dije lanzándole una sonrisa débil. Soltó una risita. Tiene que ser pura suerte o que ambos estamos quemando el aceite de medianoche y necesitamos un chute de cafeína. Señaló el asiento vacío frente a mí. ¿Te importa si me uno? Hice una pausa por un segundo, sabiendo que debería decir que no, pero luego solo dije. Sí, claro. Se dejó caer, poniendo su taza en la mesa. Entonces, ¿cómo estás? Me encogí de hombros, jugueteando con la cucharita de mi té sin pensar mucho. Oh, ya sabes, manteniéndome ocupado. Lo de siempre. Mateo me miró un momento antes de inclinarse apenas un poco. ¿Pero cómo estás realmente? La forma en que lo preguntó, como si ya tuviera una corazonada, hizo que mi guardia bajara. Solté un suspiro tranquilo, mirando por la ventana mientras buscaba palabras. No sé, hombre. He estado atrapado pensando en, hice una pausa, pero luego simplemente salió, lo que dijiste en la oficina. Mateo no parpadeó como si hubiera estado esperando que lo mencionara. Lo miré a los ojos y por primera vez lo solté sin rodeos. No estoy seguro de que alguien me haya visto realmente a mí en mucho tiempo. Esas palabras se quedaron ahí entre nosotros, pesadas como un ladrillo y reales como pocas cosas. La cara de Mateo se suavizó. Ese no es el tipo de cosa que deberías estar preguntándote, Javier. Tragué con fuerza, con un nudo formándose en mi garganta. Mira, no es que Sofía no se preocupe por mí, me apresuré a decir. Sé que lo hace. Tenemos toda una vida, hijos, recuerdos, todo, pero en algún momento creo que me convertí en solo otro mueble en su mundo, no alguien a quien todavía ve. Mateo no respondió de inmediato. Dejó que mis palabras calaran, tomándose su tiempo antes de hablar. Ese tipo de cosas les pasa a muchas personas, dijo con la voz suave, pero eso no significa que tengas que conformarte con eso. Miré mis manos con el corazón latiendo como loco. No debería estar aquí descargándome así. No debería estar sintiendo esto. Pero aquí estaba. Respiré hondo y forcé una sonrisa temblorosa. Tienes un don para hacer preguntas arriesgadas, Mateo. Sonrió, pero sus ojos seguían serios. No las veo como arriesgadas. Creo que son las que hay que hacer. Miré el reloj y me di cuenta de lo tarde que se estaba haciendo. Mejor me voy. Mateo asintió sin moverse de inmediato, solo observándome como si intentara descifrar qué pasaba por mi cabeza. Cuídate, Javier, dijo al fin. Asentí rápido, agarré mi bolso y salí a la noche fresca. Pero mientras conducía a casa, con las manos apretadas en el volante, podía sentirlo, algo había cambiado.
Mateo había puesto palabras a un dolor silencioso que ni siquiera había reconocido, y ahora que estaba ahí fuera, no estaba seguro de poder volver a enterrarlo. El aire fresco me rozaba la cara mientras manejaba a casa, pero por dentro, estaba ardiendo, casi como si tuviera fiebre. Mis pensamientos eran un desastre, enredados en sentimientos que no estaba listo para nombrar. Me repetía que Mateo era solo un amigo del trabajo de Sofía, un tipo decente que dio en el clavo con sus preguntas. Pero en el fondo sabía que eso era solo la mitad de la historia. Había algo en cómo me miraba, cómo realmente me escuchaba, de una manera que no había sentido en años. Me despertó a cuánto tiempo había pasado desde que alguien me prestara ese tipo de atención. ¿Y ahora? No podía dejar de repetirlo en mi mente. Al día siguiente en la oficina, juré que mantendría la calma, actuaría como si nada hubiera pasado y dejaría la noche anterior en el polvo. Duré tal vez 20 minutos. Luego vi a Mateo en la sala de descanso con las mangas arremangadas, café en mano, y mi estómago dio un vuelco. No estaba haciendo nada extraordinario, solo charlando con un colega, pero mi cuerpo reaccionó antes de que mi cabeza pudiera decirle que se calmara. Levantó la vista, captó mi mirada, y ahí estaba de nuevo, esa vibra tranquila y profunda, como si me estuviera preguntando algo sin decir una palabra. Aparté los ojos y me fui rápido a mi escritorio, rogando a mi corazón que dejara de acelerarse. Necesitaba espacio urgentemente. Pero esa tarde, como era de esperar, terminé caminando hacia su oficina, aferrando un archivo como si fuera mi salvavidas, una excusa para verlo, aunque no lo admitiera. Toqué la puerta suavemente y levantó la vista de su pantalla. Javier, dijo con la voz cálida, como si medio me estuviera esperando. Me quedé helado un segundo, apretando ese archivo demasiado fuerte. Traje esos informes que querías. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro como si pudiera ver a través de mi excusa endeble. Pasa. Entré cerrando la puerta detrás de mí. La habitación estaba tranquila, solo el zumbido leve de la ciudad afuera rompiendo el silencio entre nosotros. Mateo se recostó en su silla, observándome. ¿Esa es realmente la razón por la que viniste? Empecé a decir que sí, pero las palabras se atascaron. En cambio, solté un suspiro y me dejé caer en la silla frente a él. No sé ni qué estoy haciendo aquí, confesé. Me miró largo con la cara difícil de leer. Creo que tienes una buena idea. El aire se sentía denso, cargado de cosas que no decíamos. Mi pulso latía en mi garganta, un ritmo constante cortando el silencio. No entiendo qué es esto, sea lo que sea, mascullé por lo bajo. Mateo se inclinó un poco. No tiene que ser nada, no a menos que tú quieras que lo sea. Pero aquí está la cosa, ya era algo. La forma en que me ponía nervioso a su alrededor, como mi corazón se aceleraba, como mi mente seguía volviendo a él incluso horas después de haberme ido, no era nada. Era algo grande desordenado que me tenía asustado. Estoy casado, Mateo, dije dejándolo claro. Solo asintió con los ojos fijos en los míos, firmes como siempre. Sí, lo sé. Solté un suspiro tembloroso. Entonces, ¿qué se siente como si estuviera al borde de una línea que no debería cruzar? Mateo se quedó callado un buen rato, luego finalmente habló. Tal vez porque es una línea que necesitabas ver antes de caer por ella. Tragué con fuerza, con la garganta apretada. ¿Qué se supone que significa eso, hombre? Se inclinó apoyando los antebrazos en su escritorio como si se preparara para una charla seria. Tal vez esto no se trata de mí en absoluto. Podría ser que se trata de que finalmente estás despertando a lo que te has estado perdiendo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, tocando algo profundo que no podía ignorar. Y maldita sea, tenía razón. Esto no era sobre Mateo, no realmente. Era sobre mí, sobre cómo había estado navegando por la vida sin hacerme las grandes preguntas, sin sentir nada como esto. Había estado cómodo, claro, pero cómodo está muy lejos de sentirse pleno y vivo. Ahora que lo había visto, no había forma de volver a meterlo en la oscuridad. Me puse de pie rápido. Tengo que salir de aquí. Mateo no intentó detenerme, solo dio un pequeño asentimiento con la cara como una pizarra en blanco que no podía leer. Cuídate, Javier, dijo. Me giré y salí disparado de su oficina, con el corazón latiendo a 1000. Pero incluso mientras me alejaba,
sabía que no había terminado. Algo se había puesto en marcha, y no había vuelta atrás. Todo el asunto, lo que pasó o casi pasó, flotaba sobre mí como una niebla pesada que no podía quitarme de encima. Pasé el resto de esa tarde esquivando a Mateo como si fuera una plaga, sumergiéndome de cabeza en el trabajo, enviando correos con demasiado entusiasmo y charlando con gente sobre cosas que no me importaban, cualquier cosa para calmar la tormenta de pensamientos resonando en mi cabeza. Pero aquí está el problema con las cosas que no dices en voz alta, no se quedan calladas para siempre. Para cuando llegué a casa, estaba agotado de una manera que no había estado en años, no solo cansado físicamente, sino agotado en el alma. Esta gran verdad pesada estaba justo en mi pecho aplastándome. No era solo mi matrimonio lo que estaba cuestionando, era yo, todo yo. Esa noche me senté frente a Sofía en la mesa del comedor, con la habitación en silencio mortal salvo por los pequeños tintineos de los tenedores en los platos. Habíamos estado en esa casa 20 años, comido 1.000.000 de comidas juntos, pero justo entonces, me golpeó, por primera vez en mucho tiempo, ella se sentía como una extraña sentada ahí. ¿Cómo te fue el día?, preguntó Sofía, apenas levantando la vista de su comida. Me quedé helado un segundo apretando más el tenedor. Sí. ¿Y a ti? Se encogió de hombros, casual como siempre. Lo mismo de siempre. Esa pequeña frase, nada especial, me cortó profundo en ese momento. Me caló hondo, eso era exactamente en lo que nos habíamos convertido, solo lo habitual. Un ritmo constante de días fundiéndose en noches, charlas que nunca rascaban bajo la superficie, nunca llegaban a nada que importara. Dejé mi tenedor lentamente. Sofía. Finalmente levantó los ojos hacia mí. Respiré hondo. ¿Estás feliz? Frunció el ceño un poco. ¿Feliz cómo? Quiero decir con nosotros, con toda esta vida que tenemos, insistí. Sofía parpadeó, luciendo descolocada. ¿De dónde viene esto, Javier? No lo sé siquiera, admití, encogiéndome de hombros sin remedio. Es solo que siento que ya no nos vemos realmente. Su mandíbula se tensó, y por un segundo pensé que lo descartaría como siempre. Pero luego su rostro se suavizó, solo un toque. Pensé que así es como funciona después de un tiempo, dijo con la voz baja. Te asientas, construyes algo sólido y dejas de perseguir cosas nuevas porque crees que ya tienes lo que necesitas. Tragué el nudo en mi garganta. ¿Crees que eso es suficiente? Sofía no dijo nada por un largo rato. Luego suspiró pasándose una mano por la cara. Javier, ¿tienes algo que quieras soltar? Dudé mucho. Este era el momento, la oportunidad de soltarlo todo, contarle sobre Mateo, cómo me había hecho sentir notado de una manera que no había sentido en mucho tiempo, cómo había comenzado a preguntarme qué nos quedaba. Pero me contuve. Porque esto no era sobre Mateo, no en el fondo. Era sobre ella y yo, nosotros. Extendí la mano, tomando la suya, sintiendo ese calor familiar contra mi piel. Solo no quiero desvanecerme en una rutina automática, dije. No quiero despertarme años después y darme cuenta de que hemos sido compañeros de piso en lugar de pareja. Sus dedos apretaron los míos en respuesta. Sí, yo tampoco. No fue un discurso grandioso ni una solución de cuento de hadas. Pero fue un comienzo, algo real. Por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, sentí que habíamos dado un paso hacia encontrarnos de nuevo. A la mañana siguiente en el trabajo pasé por la oficina de Mateo. Levantó la vista, nuestros ojos se encontraron por un segundo rápido. Esta vez no me quedé. Solo le lancé una pequeña sonrisa de complicidad y seguí caminando. Porque ahora lo entendía, esto nunca fue sobre él, no realmente. Era sobre mí descubriéndome a mí mismo. Y después de años de solo seguir el ritmo, finalmente estaba listo para profundizar y ver quién soy realmente.